¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Diana, la salud deja de ser con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola, queridos oyentes de Bésame, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, subespecialista en oncología y estoy feliz de compartir nuevamente con ustedes. Hoy, como siempre, hablaremos de temas de salud que nos interesan a todos, con la franqueza y claridad que nos caracterizan. Pero sobre todo queremos que ustedes entiendan que este espacio ha sido diseñado para ustedes, literalmente para salvar vidas, ya que en las redes sociales existe bastante desinformación y mitos que ponen en peligro nuestras vidas. Tendremos especialistas de renombre que con evidencia en mano van a responder todas esas dudas y todos esos mitos que circulan para que la gente tenga información real y confiable. Es por eso que es muy importante que hagan sus preguntas y que nos escriban por las líneas de WhatsApp o nos llamen a la línea de Bésame 310-619-0556. El tema de hoy es un tema que nos interesa a todos. Ya todos hemos pasado alguna vez por un duelo o tendremos que pasar alguna vez en nuestra vida por un duelo. Y para tratar este tema tan interesante y tan importante, tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Liliana Aguirre. Ella es psicóloga clínica con magíster en psicología clínica, especialista en psicología de la seguridad en el trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en el área clínica. Fue formada en suicidología en la Universidad de Manizales. Es miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos, terapeuta DBT certificada y entrenada en las 15 tareas del duelo con estudios en terapia regresiva reconstructiva. Liliana, con este currículum tan interesante tuyo, por favor, explícanos qué es eso de terapia DBT. Bueno, buenos días, doctora Diana. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por incluir temas tan importantes para todo el público. Realmente el duelo pues es un tema que a todos nos toca. En algún momento de nuestra vida transitamos por los duelos, pero a veces tenemos herramientas, a veces no las podemos utilizar, a veces no las tenemos y tenemos que aprender a gestionarlo. Bueno, te voy a explicar un poquitico de qué se trata la terapia DBT. La terapia DBT es una terapia del enfoque cognitivo-conductual, una terapia de tercera generación que es altamente efectiva para personas con disregulación emocional. ¿Qué quiere decir esto? A algunas personas les cuesta muchísimo trabajo, ya sea por su parte biológica, que vienen ya diseñadas de esa manera, o por su contexto de regular sus emociones. Entonces, en la terapia DBT lo que hacemos es que les ayudamos a gestionar eso con algunas técnicas que les enseñamos y con unas habilidades que les enseñamos. Eso es terapia DBT. Bueno, qué interesante. Les quiero compartir algo más de Liliana Aguirre. Liliana es una mujer con un amplio sentido social. Ella lidera un proyecto para Funda Clinaltec, una fundación dedicada a ayudar a pacientes con cáncer, y lidera el proyecto de apoyo psicosocial a pacientes con cáncer y a sus cuidadores. Es un proyecto que ella lidera sin ánimo de lucro, una mujer tan ocupada con tantos títulos y saca su tiempo para ayudar a otros. Eso es algo de admirar y de verdad te agradecemos ese apoyo que nos brindas a la comunidad. Y entrando en materia, queremos saber lo más importante, ¿qué es el duelo? Sabemos que el duelo es la pérdida a algo, pero específicamente y desde el punto de vista psicológico, ¿qué es el duelo y qué es un duelo normal? Bueno, el duelo es un periodo de adaptación que tenemos los seres humanos ante una pérdida. Es esa respuesta cognitiva, emocional, psicológica que damos hacia una pérdida. Anteriormente, cuando hablábamos de pérdidas, siempre la enfocábamos en temas de perder un ser querido. Sí, claro, es importante, pero hay muchos tipos de pérdida en la vida en general. ¿Sí? Tenemos pérdida, por ejemplo, de la infancia, de la adolescencia. Podemos tener pérdidas físicas, podemos tener pérdidas de algún rol social. Cuando los hijos se van de la casa tenemos una pérdida. Entramos a hacer un duelo cuando perdemos una pareja. Pero digamos que la que más conocemos es cuando perdemos algo que es muy querido, un ser querido, una mascota. Claro que sí, la mayoría de la gente piensa que el duelo básicamente es la pérdida de un ser querido, pero como nos explica la doctora Liliana, se puede hacer duelo a cualquier tipo de pérdida de algo que sea emocionalmente importante para nosotros. El duelo es entonces algo normal, es un proceso normal,
pero ¿a partir de qué momento el duelo deja de ser normal para convertirse en algo patológico? ¿En qué momento sabemos que ya hay que buscar ayuda? El duelo es normal. Todas las reacciones emocionales son normales. Digamos que no existe un tiempo específico. Anteriormente se decía que 6 meses, que en 6 meses uno ya debía haber transitado y haber llegado como a una finalización en su etapa de duelo. El duelo ante todo es un proceso, no es un estado. Entonces es algo que es dinámico, en lo que yo me tengo que estar moviendo y tengo que estar haciendo algunas tareas. Es diferente para todas las personas. Hay personas que pueden transitarlo y salir adelante mucho más rápido que otras. Cuando yo puedo decir que un duelo se convierte en un duelo patológico es cuando todas las áreas de mi vida se ven afectadas por esto, mi área laboral, personal, social, familiar, afectiva, sexual. Cuando yo estoy todo el tiempo pensando en la pérdida y estoy, no sé, teniendo reacciones emocionales demasiado desbordadas como estar llorando todo el tiempo o estar viendo, hay personas que dicen que ven a la persona fallecida o la escuchan. Cuando esto pasa, cuando ya afecta todas las áreas de funcionamiento mío, yo debo buscar un experto para que me ayude. Bueno, pienso yo que no solamente la persona, no solamente hay diferencias entre personas y entre su forma de elaborar el duelo, sino también el tipo de pérdida, porque me imagino yo que no es lo mismo, psicológicamente hablando, para una persona, por ejemplo, perder el esposo, padre de sus 2 hijos, quien era el que veía económicamente por la familia, en un accidente súbito, que para una persona, por ejemplo, perder a su padre después de un proceso de enfermedad largo, que ya tenga 80, 90 años, y que esa persona pues no dependa económicamente de él. Entonces creo que eso también puede influir, ¿o no? Bueno, digamos que no tanto. El tema es que depende de la relación que yo tenga con el fallecido, del tipo de muerte. Tocaste un tema importante, ¿sí? No es lo mismo una enfermedad que, digamos, me hace hacer un duelo anticipatorio a un accidente de tránsito, ¿sí? Pero realmente es el tipo de relación que yo tenga. Entonces, ¿qué necesita la persona que está en duelo? Necesita ser validada, acompañada, comprendida. Muchas veces encontramos personas que pierden a su padre de 90 años y la sociedad le dice, pero ya tenía 90 años, o sea, ya vivió lo suficiente. Y eso no es validar el dolor, ¿sí? Entonces no tenemos como que encasillar lo que, porque dependía económicamente o porque no dependía, sino la relación que tenía con el fallecido. Es decir, qué tanto apego y qué tanta cercanía. Exactamente. Okay. Y emocionalmente, qué tantos recursos tenga la persona para poder salir adelante. Qué tanta resiliencia es lo que llaman. Sí. Bueno, ¿y cómo saber si una persona está en duelo o ya salió del duelo? Básicamente, si la vemos llorar o cuáles son esos síntomas para nosotros saber si un familiar de nosotros continúa en esta etapa. Bueno, digamos que no es tan receta de cocina que yo tenga la etapa, así que se hablan de algunas etapas, ¿no? Se habla de la etapa de la negación, de la ira y de la depresión, de la aceptación, de la negociación, pero esto es más bien como una ruleta rusa de emociones. Entonces, a veces las personas, tú puedes hablar con alguien que haya perdido, no sé, su hijo hace unos años y puede hablarte de su hijo y puede llorar. Y tú dices, ¿estará en duelo todavía? El síntoma principal es que esta persona no pueda retomar todas las áreas de funcionamiento de su vida de manera normal. Al principio, claro, los primeros meses no va a ser igual porque va a haber una adaptación, pero con el tiempo se va logrando. Ok, es decir, básicamente la forma de saber que alguien todavía está en etapa de duelo es que no ha recobrado su vida normal, ¿sí? Así es. Bueno, tú tocaste un tema que yo creo que todos hemos oído hablar de las etapas del duelo. Y hablamos de la negación y que lo primero cuando alguien fallece es que no lo aceptamos. Esas etapas son así tan lineales, una detrás de la otra, y si no las pasamos en el orden en el que están descritas, entonces quiere decir que no estamos haciendo un duelo normal. Bueno, no son tan lineales. Digamos que la que sí aparece sí o sí al principio es la negación. Si tú estás en un momento y te llega una noticia que tu hijo tuvo un accidente y se murió, pues lo primero que vas a hacer es una negación, de decir no puede ser no me puedes estar diciendo la verdad, esto no puede estar sucediendo, pero no es una negación porque en el fondo no sepamos que no sea real, sino que es una forma de la psiquis protegerse. Lo que sería muy raro es que me dieran esa noticia y yo dijera, bueno, listo, si no pasa nada, ya voy, hago todas las vueltas y hago el entierro y llamo a las personas y les aviso. Eso no sería lo normal, pero lo normal sí sería hacer una negación. Entonces tenemos la negación, hay etapas de depresión, hay etapas de ira, la ira, por ejemplo, de por qué se fue,
Si yo le dije, por decir algo, si era mi hijo, yo le dije no vaya a ese paseo, pero finalmente se fue. Puede en algún momento del duelo yo tener rabia con él por no haberme hecho caso, ¿sí? Claro. Y lo que se llega y se espera al final es que haya una aceptación de la pérdida, bueno, pero no una resignación. Y si le fallece un ser querido que era muy importante emocionalmente para uno, y uno no hace ninguna de estas etapas y se reintegra rápidamente a su vida normal, ¿quiere decir que esa persona no era importante? Porque muchas veces las personas suelen sentir culpa por no estar llorando, por no estar encerradas, por no estar mostrando ese llanto y esa tristeza. ¿Eso quiere decir que son insensibles o que tienen un duelo patológico? Quiere decir que necesito consultar con un experto, porque no sería lo normal. ¿Sí? Digamos, no podemos decir, es normal que llores un día, 2 días o 20 días, o que no llores. Pero si yo estoy así como esas personas que uno va, digamos, a los funerales y uno dice, no, tan fuerte, no decía nada, no lloraba, es una persona que también requiere ayuda porque está teniendo una pérdida. Y lo que puede hacer es que puede estar enquistando el duelo, ¿sí? Y no es que nunca le vaya a salir el duelo le puede salir más adelante. De hecho, hay muchas personas que están transitando por un duelo que puede ser algo no tan significativo, pero las puede llevar a una depresión y se va uno a hacer la evaluación clínica y es que no han hecho duelos anteriores. Entonces puedes estar guardando duelos y en un momento dado, por alguna parte tiene que drenar ese duelo. O sea que no es tan recomendable no hablar de esa pérdida. Es mejor hablar y es mejor recordar y es mejor expulsar todo ese sentimiento más que guardarlo, ¿cierto? Lo importante sería hacer un drenaje emocional, claro. Ahí es donde viene a jugar un papel súper importante los acompañamientos sociales que tenemos, las redes de apoyo social que tenemos. ¿Sí? Esas nos ayudan y ahí es donde es importante, y por eso me encanta tu programa, que las personas sepamos la importancia de validar el dolor, validarlo, pero no validarlo. Ahora vamos a hablar más adelante de eso, qué se debe decir y qué no se debe decir ante un duelo, ¿cierto? No, porque uno en esa situación nunca sabe qué decir. Sí, porque fíjate que anteriormente uno decía, ay, pero yo voy a acompañar a Julanito de tal que perdió la mamá, ¿y yo qué le digo? No, yo mejor no voy por allá. Ahora está muy revaluado, ahora tú... Sí, acompaña. El solo hecho que tú abraces, acompañes y digas aquí estoy sin hablar, porque a veces uno habla y pues comete errores, claro. ¿Cierto? Invalida el dolor, por ejemplo, decirle a alguien que ha perdido el papá de 90 años, no, pero ya tu papá viejito, cumplió su ciclo, ¿cierto? Que pueda que uno lo piense y en el fondo, siendo práctico, sea así, pero pues si a mí me dicen eso y he perdido a mi papá, pues no me va a gustar. No me voy a sentir validado, entonces prefiero que no me acompañe. Claro que sí, súper importante eso que nos dicen. Bueno, y en ese proceso de aceptación y de recordar, ¿qué puede hacer uno con las cosas y los bienes materiales de esas personas fallecidas? Eso es una pregunta que se hace uno muy a menudo. Sí, es importante primero darse un tiempo inicialmente para expresar lo que hablamos ahorita, para expresar el dolor, para tener como esas redes de apoyo, de verdad que escuchen, que validen. En cuanto a las cosas, pues eso ya es muy, muy subjetivo, ¿no? Se recomienda no dejar todo intacto, porque tienes que adaptarte a la nueva situación. La nueva situación es que la persona ya no está, o tu mascota ya no está, o ya no tienes el trabajo, o perdiste un miembro de tu cuerpo y tienes que adaptarte a lo nuevo, ¿verdad? Claro. Pero lo ideal y lo que se recomienda después de una evaluación y de uno darse cuenta si la persona está haciendo un duelo mal elaborado, pues es empezar a hacer esos cambios conductuales y hacer esos cambios en las cosas, pero digamos que no acelerarlos, porque a mí me parece como psicóloga que lo debes de hacer así, o a mí me parece como amiga que tú no debes de tener ese reloj porque era de tu papá, sino que sea una decisión tuya, pero una decisión consensuada, que tú mires los pros y los contras de por qué no debes de tenerlo así, para que sea algo que lo hagas desde tu corazón y desde tu emoción, no desde lo que te impongan los otros. Y me imagino que lo mismo sucede con las fechas, por ejemplo, el cumpleaños, el aniversario, eso es una decisión muy personal. Las fechas, digamos que cuando uno está iniciando un trabajo de duelo, son lo que uno podría decir recaídas, ¿sí? Digamos, si ha perdido la mamá, entonces el día de la madre, el día del cumpleaños, la primera Navidad. Son fechas en donde hay que darse permiso de estar triste. A veces no, pero ¿qué si tu mamá se murió en enero y estamos en diciembre? No, es la primera vez que voy a estar sin mi mamá. Entonces, en el momento en que yo me autovalide lo que estoy sintiendo y que el contexto me lo valide también, pues yo puedo empezar, digamos, a trabajar en ese proceso y puedo hacerlo de una mejor manera.
Bueno, y ¿tú qué nos recomiendas para aquellas personas que están pasando por algún duelo y no saben si es un duelo normal o patológico? ¿Cómo identificarlo y en qué momento buscar ayuda? Digamos que todas las personas tenemos en el fondo muchas herramientas psicológicas para salir adelante, pero a veces no las sabemos gestionar. Entonces, si han pasado 3 meses de la pérdida y yo sigo todos los días sintiéndome de la misma manera, de pronto sintiendo que no vale la pena seguir viviendo, de pronto sintiendo que ya mi vida se acabó, que para qué estoy acá, en ese momento debo pedir ayuda, o me estoy sintiendo muy triste, o no me quiero levantar, o me cuesta muchísimo trabajo comer, dormir, cuando todas esas áreas de mi vida se empiezan a afectar, por ejemplo, mi sueño, mi comida, me ofrecen algo y no quiero, cosas que antes me gustaban mucho hacer, ya no las quiero hacer, en ese momento yo necesito pedir ayuda y buscar ayuda. Bueno, Liliana, y para terminar esta sección de preguntas, me imagino que no todos los duelos son iguales, es decir, existen diferentes tipos de duelo y diferentes formas de enfrentar el duelo. Claro que sí. Mira, hay un duelo normal, ¿sí? Que es el que se presenta con tristeza, pero que la persona puede progresivamente retomar sus actividades, como te había dicho anteriormente, pero existen otros tipos de duelo, como por ejemplo el duelo anticipado, cuando tienes un familiar enfermo. Entonces empiezas como a enfrentar todo lo que puede pasar después de la pérdida. También existe un duelo desautorizado. Digamos que hoy en día no tanto, pero antes perder una mascota no se le autorizaba a la persona a sufrir o a tener un proceso de duelo. Pero aún todavía encontramos personas que invalidan ese tipo de duelo. O por ejemplo, un duelo a perder el amante. Se murió el amante. ¿Cómo haces un duelo si era tu amante? ¿Cómo puedes hacerlo? Entonces se llama un duelo desautorizado. O por ejemplo, alguien que se vaya a ir de una casa a otra mucho mejor. Entonces te invalido porque te digo, pero ¿por qué estás sufriendo si te vas para una casa mejor? ¿Sí? Entonces todos esos duelos también hay que entenderlos, validarlos, comprenderlos y siempre acompañarlos. ¿Sí? Sí, serían como eso, o los duelos el duelo que te acabo de decir, el duelo enquistado, ese duelo que lo tengo ahí, pero que no lo he procesado. Claro, eso que dices es muy importante. Se suele invalidar el duelo a las mascotas y pues tú y yo que hemos tenido pérdidas de mascotas supremamente importantes para nosotros sabemos lo profundamente doloroso que es esto. Y es también importante validar ese dolor. Llegó el momento de los oyentes. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Buenos días, doctoras. Antes que nada, quiero felicitarlas por este excelente programa. Por ahora, prefiero no decir mi nombre. Me gustaría recibir un consejo de la doctora Liliana, que entiendo que es psicóloga y experta en manejo de crisis, porque hace apenas un mes perdí a mi mamá por un cáncer. Ahora, a pesar de que fueron meses muy difíciles, acompañándola en la clínica y que los doctores ya no habían dicho que la enfermedad estaba muy avanzada, no me sentía como preparada para verla partir. Cuando mi mamá falleció, me sentí muy acompañada por mis hermanos y mis sobrinos, pero al regresar a mis actividades cotidianas, digámoslo así, me he sentido sin ganas de ir a trabajar. Ya no hablo como antes con mis amistades y siento que me he aislado de todo mundo. Sin embargo, hay cosas que me preocupan mucho, y es que con frecuencia sueño con mi mamá. Para serles honesta, a veces hasta escucho su voz o me parece verla en la casa. No he sido capaz de contarle esto a nadie porque no sé si me estoy imaginando cosas. Me ha dado miedo que la gente me diga que me estoy volviendo loca. No sé si es necesario ir a un psiquiatra, a un psicólogo, o qué debería hacer en estos casos. Muchísimas gracias. Bueno, sería muy importante que nuestra oyente asistiera a una evaluación clínica con un psicólogo, y el tema de asistir a psiquiatría lo determinaría el psicólogo clínico con su evaluación. Claramente está pasando por un tema de duelo, ¿sí? Pero tiene también unas manifestaciones que son normales en el proceso de duelo. Digamos que las alucinaciones
no serían alucinaciones patológicas, en el duelo se pueden presentar, pero sí requiere revisar el tema psicológico, cómo está trabajando, cómo está haciendo sus tareas de duelo, cómo está su apoyo social, cómo ha retomado sus labores. Ella dice que no quiere retomarlas, o sea, no tiene ganas, no está motivada. Entonces debería un psicólogo clínico revisar a ver si hay un tema de depresión, pero relacionado con el duelo. Bueno, y aquí tenemos otra llamada de otra oyente. Adelante. Buenos días, doctora Diana y doctora Liliana. Mi nombre es María José y me gustaría aprovechar este espacio para pedirles un consejo. Mi padre tiene 70 años, él vive conmigo, mi pareja y mis hijos. Él es pensionado, pero lleva varios meses deprimido por la pérdida de su mascota. Desde que murió su perrito, mi papá no quiere salir de la casa, llora muy seguido y a veces no desea comer. Al principio no me preocupé porque pensé que era algo normal por el duelo, pero ya han pasado más de 6 meses y lo veo cada día más triste. Y pues algunos amigos de la familia nos han sugerido que le consigamos otra mascota para que él se sienta mejor, pero la verdad él nos dice que no desea tener otro perro por ahora. Y nos preocupa mucho su estado de salud, ya que todos salimos a trabajar y a estudiar y él se queda solo en casa. Me gustaría saber qué podemos hacer o a quién debemos consultar para poder ayudarlo. Muchas gracias. Eso es muy frecuente, ¿no? Y muchas personas no quieren volver a tener otra mascota por el miedo a sufrir esa pérdida. En ese caso, ¿tú qué consideras recomendable? Bueno, a nuestra oyente María José le diría que no, como familia no se apresuren a tenerle otra mascota, ¿sí? Porque digamos que a veces nos asustamos o no sabemos lidiar con el dolor de los otros y decimos, si tiene otra mascota seguramente va a estar tranquilo, pero no es así. Porque eso es como tú y yo que tenemos mascotas, sabemos que es como un hijo, ¿sí? Uno no reemplaza a un hijo con otro. Entonces, pues primero, cuando un hombre de 70 años pierde a su mascota y presenta los síntomas que ella nos explica como tristeza, desánimo, pérdida de apetito, pues hay que también activar como redes de apoyo dentro de la familia. Mirar con qué frecuencia está sucediendo esto, si es casi todos los días. También decía que ellos se iban a trabajar y él quedaba solo. Entonces, de pronto, ¿qué otra persona en la familia podría estar pendiente de él para que le preste apoyo? No sabemos si en el caso de él, por eso es importante hacer siempre una evaluación, si en el caso de él, por ejemplo, tiene duelos congelados, no sabemos cómo, no nos habla la oyente de la esposa, no sabemos si perdió la esposa, cómo tramitó su proceso de pérdida, si es un hombre pensionado. Entonces todo esto hay que evaluarlo para poderle dar como unas indicaciones, pero lo que sí podría hacer en este momento es consultar con un psicólogo clínico. Es importante eso, que el psicólogo sea un psicólogo clínico. Bueno, como tú, ¿no? Sí, como yo. Psicóloga clínica y magíster en psicología clínica y además con certificación en manejo de crisis y de duelo. Liliana, y si alguien quiere consultar contigo, ¿cómo te contacta? Me puede contactar por el WhatsApp, el número 300-210-4200. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. Liliana, y en tu vida personal, en tu vida profesional y familiar, ¿hay algo relacionado con el tema de hoy que nos quieras compartir, que nos quieras dejar de enseñanza sobre el afrontamiento del duelo? Bueno, en este momento estoy pasando por un duelo, perdí a mi mascota hace 20 días, tengo 4 y la verdad pues es la primera que se me va y claro, aunque trabajo el tema y tengo pacientes que han sufrido este tipo de pérdidas, pues no es lo mismo, ¿cierto? Uno habla, escucha, puede dar muchas indicaciones, puede hacer muchos tratamientos, pero cuando ya le toca a uno, ya es diferente. Entonces, pues hasta este momento, digamos que lo he tramitado de una manera adecuada, pero si en algún momento necesito ayuda, la busco de inmediato. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por esa enseñanza. ¿Tú qué consideras que puede aportar a la vida de nosotros desde el punto de vista psicológico una mascota como psicóloga y que tiene mascotas? Bueno, como psicóloga, yo diría que es una experiencia maravillosa. Como ser humano, también he tenido temas de ansiedad, por ejemplo, y después de que tengo mis mascotas, a mí se me quitaron los temas de ansiedad totalmente. Entonces sí ayuda mucho, y ayuda mucho porque
digamos, con los niños, por ejemplo. Crearles rutinas de responsabilidad, de cuidado, de amor por los animales, de amor por los seres vivos, ayuda bastante a formarnos como seres humanos. O sea que se considera una terapia. Total, es que de hecho dentro de las herramientas que se usan en terapia cognitivo-conductual es que tú le digas a tu paciente si tiene ansiedad y tiene una mascota, acaricia a tu mascota, saca a pasear tu mascota. Claro que sí, es una terapia, lo considero así también. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Y esta última sección, antes de dar por terminado el programa, es muy interesante porque queremos conocer los tips de belleza y equilibrio de aquellos que cuidan de nosotros. ¿Cuál es ese tip que podrías darnos a todos? Bueno, no tengo muchos tips, pero bueno, uno que me gusta muchísimo cuidarme la piel. Entonces, ¿qué hago? Todas las mañanas utilizo aloe vera, pero sábila, pura, directa. La mantengo en la nevera, me la aplico por la mañana, vitamina C, ácido hialurónico y sí o sí el protector solar. El protector solar, ese es el tip más importante que existe. Sí. Tienes una piel muy bonita, por cierto, estás Muchas sin gracias. maquillaje en este momento. Nada, nunca uso maquillaje. Tienes una piel muy, muy linda. Bueno, y así llegamos al final de otro episodio de Hablemos Claro con la doctora Diana. Hoy hemos tenido el privilegio de hablar con Liliana Aguirre, psicóloga clínica, magíster en psicología clínica, especialista en manejo del duelo, quien nos compartió sus conocimientos acerca de cómo enfrentar o cómo ayudar a otros a enfrentar esta etapa obligada de la vida. Liliana, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, por compartir tus conocimientos y también por ese apoyo que tú das a la comunidad desde el punto de vista psicosocial, sobre todo a los pacientes con cáncer. Muchísimas gracias a ti, a tu mesa de trabajo. De verdad que estos temas son súper importantes y bueno, seguimos adelante con todo lo que tenemos que hacer por la salud mental en el Tolima. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a participar en el próximo programa, ya que el 31 de agosto se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de la Solidaridad. Por cierto, tú que apoyas estas causas sociales. Y tendremos una invitada muy especial que nos va a inspirar. Es una persona que transformó su liderazgo en movimiento social y está generando una ola de personas que quieren ayudar. Queremos que esté aquí y que nos enseñe sobre todo a ayudar y que además le cuente a los oyentes que necesitan ayuda, personas enfermas que están pasando por una enfermedad y que tienen necesidades desde el punto de vista económico, de tiempo, en fin. ¿A dónde pueden acudir? Ya que esta invitada que tendremos, que va a ser sorpresa, nos va a contar todo lo que ella hace tan maravilloso. Y no olviden que pueden seguirnos en las redes sociales de Bésame, Facebook e Instagram y @DianaGiraldoMD también en Facebook e Instagram. Esto fue Hablemos Claro con la doctora Diana. Hasta la próxima. ¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.